Hola, ¿cómo están mis queridos hermanos, mis queridos amigos? Qué bendición poder de nuevo poder dirigirme a ustedes. Créanlo que para mí es un honor, un privilegio y una bendición. Hoy te voy a hablar acerca de la iglesia. Soy el pastor Marlon Celedón, como siempre trayéndote un tema de edificación, de bendición y sobre todo de que te ayude a crecer en tu vida espiritual. Voy a hablar acerca de la iglesia. Vamos a definir la palabra iglesia, pero ¿cuál es el objetivo de definir la palabra iglesia? Vamos a identificar la iglesia verdadera de la iglesia falsa. Entremos en materia. Vamos a definir la palabra iglesia. Viene del griego eclesia, que significa reunión, congregación, asamblea. La palabra iglesia se menciona por primera vez en Mateo 16:18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por primera vez se menciona la palabra iglesia. Entendiendo el significado de la palabra iglesia, vemos que Jesús está hablando de la iglesia cuando dice: donde dos o tres se encuentren reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Algo que me llama la atención es que Jesús no le puso nombre a su iglesia. Su iglesia no tiene nombre, sino un sello que la identifica. Además, su iglesia no es religión, ni la religión es una iglesia. Una vez que definimos la palabra iglesia, significa reunión, asamblea, congregación, tenemos la iglesia local y tenemos la iglesia universal. La iglesia local es aquella que se reúne en un determinado lugar, llámese capilla, templo, tabernáculo, en una casa. La iglesia que se reúne, repito, en un lugar, en un barrio, en una comunidad, en una ciudad. Esa es la iglesia local. Pero está la iglesia universal, donde hay un creyente que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador y se encuentra en Malasia, en Singapur, en China, en Alaska, en la Tierra del Fuego, en Groenlandia, en Antártida. Allí está la iglesia, porque todos los creyentes formamos la iglesia. Está la iglesia local que se reúne en un determinado lugar para adorar y exaltar el nombre del Señor, pero está la iglesia universal, donde hay un creyente que adora y glorifica a Jesucristo y lo ha reconocido como su Señor y Salvador. Allí está la iglesia, y esta forma la iglesia universal. ¿Cómo identifico a la iglesia verdadera? Bueno, la iglesia verdadera está identificada por el Espíritu Santo, por su manifestación, poder y autoridad. Además, la iglesia de Jesucristo se somete a la voluntad de Dios. ¿Y cómo se somete la iglesia a la voluntad de Dios? A través de la palabra de Dios. Si la iglesia tiene como norma y fundamento de fe la Biblia, esa es la iglesia verdadera. No es una iglesia que está establecida bajo normas, estatutos y bajo dogmas humanos, sino bajo los rudimentos, preceptos, mandamientos, estatutos y principios y valores de la palabra de Dios. Ahora bien, Jesús sabe cuál es su iglesia, conoce bien su fragancia. Nadie puede engañarle, pues es su creador. Él la diseñó y la organizó. Durante su ministerio en la tierra, Jesús no tuvo problema en decirle a aquellos religiosos en ese tiempo que eran falsos y que aunque se vistieran con vestiduras clerigales adornadas y elegantes, eran como sepulcros blanqueados, bonitos y blancos por fuera, pero por dentro lo que había era un cadáver podrido y hediondo. Así como hay una iglesia falsa, también hay líderes falsos. Y
Por el hecho que usen vestiduras clerigales adornadas y elegantes, no significa que sea la iglesia verdadera. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo ser parte de la iglesia verdadera? Hay una forma simple y sencilla para ser parte de la iglesia verdadera, y es abriendo tu corazón y reconociendo como tu Señor y Salvador a Jesucristo. Porque quien murió en la cruz del Calvario fue Jesucristo, no fue María, no fue José, no fue Juan, no fue Pablo, no fue Timoteo, no fue Martín Lutero, no fue San Agustín de Hipona, no fue San Francisco de Asís, no fue Buda, no fue Confucio, no fue Mahoma, fue Jesucristo. Fue Jesucristo quien murió por ti en la cruz del Calvario. Así que si tú le abres tu corazón a Jesús y te sometes a la palabra de Dios, a cumplir sus mandamientos, preceptos, estatutos, entonces serás parte de la iglesia de Cristo. Y como te dije anteriormente, Él identifica su iglesia, Él sabe cuál es su iglesia verdadera, porque Él la ha sellado con el sello del Espíritu Santo, y cuando Él venga por su iglesia, va a llevarse, va a reconocerlos y se los va a llevar al lugar que Él tiene preparado para todos y cada uno de nosotros. Si este tema te ha sido de bendición, te ha edificado y te ha bendecido, te animo y te motivo a que te suscribas a mi canal, dejes un comentario y lo compartas con otras personas para que bendigamos a muchas más personas alrededor del mundo. Que Dios te bendiga, son mis deseos siempre. Bendiciones.